Senador Alejandro Armenta Mier, de Morena, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Antes que nada, gracias por acceder a esta entrevista, senador. Gracias, Ricardo, por esta comunicación con tu audiencia. Senador, ¿con qué ánimo fue recibido en el Senado para su discusión este paquete económico recién aprobado en la Cámara de Diputados? ¿Y cuáles dirías que son las principales características del mismo? Este paquete económico fue entregado a diputados y senadores hace 48 días, Ricardo, el 8 de septiembre. Hemos tenido 48 días para revisar la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, la ley de derechos y la miscelánea fiscal. Y te diría que el paquete económico está fundamentado en tres aspectos centrales: fortalecer las capacidades para atender la salud de los mexicanos por la fase post-COVID o COVID final, atender la seguridad, combatir la inseguridad patrimonial y física de los mexicanos y, sin duda, reactivar la economía de las micro, pequeñas, medianas empresas. Un ejemplo de ello es la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal va a permitir una gran incorporación a través del régimen de confianza tributaria para personas físicas y personas morales. Va a haber una disminución sustancial en la base tributaria. Quien gana, por ejemplo, siendo persona física, hasta 3.5 millones de pesos, quien recibe ingresos por 3.5 millones de pesos, Ricardo, actualmente paga el 31%, es decir, de impuestos. De esos 3.5 millones de pesos, paga de impuestos 1.70 mil pesos de impuestos, o sea, 1.070.000 pesos de impuestos. Con este régimen, esa persona que está en el tope de las personas físicas que tiene ingresos por 3.5 millones de pesos, pagará solo 75,000 pesos porque su tasa pasará de 31% a 2.5%. Y así toda la pirámide tributaria, desde 300,000 pesos de ingresos, 600,000, 1 millón, 1.5 millones, 2 millones, hasta 3 millones y medio, tendrán tasas del 1%, máximo el 2.5%. ¿De dónde va a salir el dinero que ya no se pagará? ¿Será un costo para el erario público? No, Ricardo, porque precisamente lo que se busca es ampliar la base tributaria. Una de las quejas fundamentales de los sectores productivos formales, de los organismos empresariales con los que hemos dialogado en estos 3 años, es, nosotros pagamos impuestos, todos pagamos impuestos, nos dicen los grupos empresariales. ¿Por qué quienes tienen ingresos y viven en la informalidad no tienen acceso a la carga tributaria? Con este régimen de confianza tributaria, toda esa base se va a ampliar. Imagínate una persona que recibe, que son miles, millones de personas físicas que tienen ingresos hasta 300,000 pesos, van a poder tributar. Quienes reciben 1 millón de pesos, quienes tienen ingresos por 2 millones de pesos y hoy no tributan porque están en la informalidad, van a incorporarse y esto va a permitir ampliar la base tributaria. Hay 2 fuentes fundamentales de ingresos: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre servicios y productos, que se estiman para el próximo año tener incrementos de un año a otro de 140,000 millones de pesos y el otro de 246,000 millones de pesos. Si durante la pandemia hubo un incremento, a pesar de la inactividad física, actividad económica, sin duda, ahora con la reactivación económica, esta proyección que está haciendo Hacienda, pues es viable y es objetiva. Ahora, la oposición está argumentando, alegando que se aprobó muy rápido, fast track, prácticamente como vino la iniciativa desde la Cámara de Diputados, pero que ellos van a dar la pelea en la discusión en el Pleno. ¿Tú crees que puede haber variables a lo ya aprobado hasta el momento? Yo soy respetuoso de las opiniones de mis compañeros, incluso coincido con algunos de los planteamientos que hace, por ejemplo, la senadora Nubia o el senador Mancera en materia de precisión jurídica. Hay coincidencias. Voy a presentar una serie de temas que considero debemos valorar. El año pasado, en el Pleno, hubo 5 reservas que se aprobaron y el año antepasado hubo 10 reservas.
Pero decir que es un paquete económico que se analizó con mucha premura, yo te diría que 48 días son suficientes, porque todas las senadoras y todos los senadores, desde el 8 de septiembre tuvimos los documentos. Las modificaciones que se dan pues son sustanciales, pero los documentos en sí, los hemos tenido desde hace 48 días, pero siempre serán bienvenidas las observaciones de mis compañeras y compañeros senadores. Ahora, senador, dos preguntas finales. ¿Qué respondes a los señalamientos de que va a haber un terrorismo fiscal actuante durante el 2022 y se ponen como ejemplos que si los jóvenes de 18 años estarían obligados a inscribirse a un registro del SAT y que los contadores estarían obligados a denunciar a sus propios clientes cuando vean alguna irregularidad en sus registros, en sus libros? ¿Habrá terrorismo fiscal en el 2022? No, Ricardo. Y desde luego que quiero acotar que los diputados hicieron varias reservas para asegurar que esto no sucediera. Primero, los jóvenes que tienen 18 años en adelante y que no tienen actividades económicas no van a pagar impuestos. Eso queda totalmente salvado. Los jóvenes que tienen 18 años y tienen actividad económica son como cualquier ciudadano con goce de derechos y de obligaciones. Son ciudadanos que la Constitución marca, tenemos la obligación de contribuir en los ingresos del país. Por lo tanto, lo importante es que un chico que tiene 18 años y que ya tributa o no tributa, tenga el control de su registro federal de contribuyentes. ¿Qué sucedía hasta el pasado? Hubo miles de empresas, prácticamente 2.5 millones de empresas fantasmas que facturaron más de 7 millones de facturas apócrifas, y muchas de estas empresas fantasmas crearon los registros de contribuyentes de jóvenes que no sabían que estaban inscritos, o adultos mayores, y fueron enganchados sin conocimiento porque no tenían el control sobre su registro federal de contribuyentes y eran parte de empresas fantasmas. El joven de 18 años va a tener su registro federal de contribuyentes como tiene su INE, y si quiere votar, va a votar. Pero si no quiere votar, no va a votar. Lo mismo, si un joven de 18, 19, 20 años no tiene actividad económica, no pagará impuestos. Entonces, no hay problema, pero el joven va a tener la posibilidad de controlar su historial tributario y no va a caer presa ni del chantaje tributario fiscal o de algún tipo de empresa fantasma que se desarrolló en el pasado. Y con respecto al otro tema que me comentabas, Ricardo, he dialogado con muchos contadores y sin duda yo soy administrador público de profesión. Hay una serie de principios fundamentales en los contadores. Los contadores, igual que los abogados, están para hacer justicia y para aplicar la ley. Los contadores no pueden verse como un profesional experto en evasión de impuestos. No es el propósito que un abogado viole la ley. Debe de procurar, debe de hacer que el ejercicio de la ley se cumpla. En el caso de los contadores, la profesión noble de la contaduría debe de servir para coadyuvar a la tarea tributaria y hacendaria en el país. Por lo tanto, no va a haber penalización, no van a ser jueces. Los propios diputados hicieron la reserva para eliminar esa parte punitiva. Sin embargo, sí tienen que hacer declaraciones como cualquier otra persona que pueda incurrir en algún delito. En resumen, senador, ¿tú crees que este paquete económico garantiza la justicia tributaria, sí, pero también una justicia distributiva en México? ¿Y de qué manera está conectado al proyecto general de país del actual gobierno del presidente López Obrador, con las metas que se han propuesto también para el próximo año? Sí, Ricardo, y a tu audiencia, estamos consolidando la justicia tributaria, que significa el que gana más, paga más.
el que gana menos paga menos. Ahora se demuestra con este régimen tributario de confianza en personas físicas y morales, pero nadie deja de pagar impuestos. Eso es la justicia tributaria. Ahora, la justicia distributiva significa atender, desalentar la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, la distribución de la riqueza. Estos recursos que pasan de 6.3 a 7.1 billones de pesos se distribuirán progresivamente en los municipios y en los estados del país. El ramo 28 y el ramo 33 va a crecer en los 2.500 municipios del país entre el 10 y el 14% en municipios de toda la nación para atender los problemas de seguridad, atender la inseguridad, atender las capacidades de salud y para reactivar a las micro, pequeñas, medianas empresas. Así es que ese es el propósito. Sin duda, México tiene que lograr soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía tecnológica. Las principales potencias del mundo, y tú lo sabes, Ricardo, porque eres un ciudadano del planeta, las principales potencias del mundo están procurando su energía para los próximos 100 años, no solo para esta generación, sino para las generaciones próximas, y ese debe de ser el propósito de la Cuarta Transformación, y en esa ruta está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros en el Senado de la República lo estamos acompañando. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, senador, de cara a quienes nos están viendo y escuchando? Desde luego, yo estoy muy contento porque el 11 de noviembre del 2020 presenté la reforma junto con 60 senadoras y senadores para la rectoría del litio. El litio puede ser el antes y el después, como lo fue el petróleo en la década de los 40 del siglo pasado. El litio tiene que convertirse en un instrumento de transformación para nuestro país. El nuevo oro blanco. El oro blanco y el instrumento de transformación tecnológica hacia las energías limpias. Yo agradezco al presidente Andrés Manuel que rescató la iniciativa que presentamos para la rectoría de litio y amplía en los minerales estratégicos y en las tierras raras. México puede tener hasta 4.5 veces el valor de la deuda externa en yacimientos de litio que le pueden servir a México como le han servido a Rusia con el gas natural, o el oro a China, o el agua dulce a Canadá, o la industria eléctrica y automotriz a Francia y Alemania. Ese es el propósito de tener rectoría en el litio en nuestro país. ¿Y ya estamos Ricardo seguros de tenerlos? ¿Los yacimientos? Sin duda, por eso es que China está aquí en México, por eso es que Canadá posee las 31 concesiones mineras, por eso los extranjeros están muy interesados en tener las concesiones. ¿Pero no se lo van a llevar? Pues de eso se trata, que no se lo lleven, que lo aprovechemos los mexicanos. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto, ¿eh? Ricardo, siempre es un placer poder dialogar contigo, con tu audiencia. Gracias.